Le doy la bienvenida. Hoy es domingo de la 20ª semana del tiempo ordinario. Estamos haciendo durante este año las lecturas dominicales a partir del leccionario del ciclo B. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón para proclamar el evangelio propuesto en la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículo desde el 51 hasta el 58. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la primera lectura. En este domingo volvemos a exaltar el alimento espiritual para la vida eterna. En nuestra primera lectura, libro sapiencial, la sabiduría divina deja ver su trascendencia en donde Dios se construye una casa celestial, la casa perfecta, significante de las 7 columnas, en donde se tiene preparado el refrigerio del que participarán de la cátedra los necesitados e ignorantes que comerán la cena del saber celestial, para luego permanecer en la sensatez. La propuesta de la liturgia para este día en la primera lectura es un libro de la sabiduría, el libro de los Proverbios en su capítulo 9. Este libro de los Proverbios es una colección de los dichos y enseñanzas atribuidas tradicionalmente al rey Salomón, aunque probablemente se compilaron entre los siglos X y V a.C., durante el periodo del exilio babilónico y el retorno a Jerusalén. Este libro forma parte de la literatura sapiencial de Israel, que busca ofrecer una guía para vivir una vida recta y prudente, en sintonía con la voluntad de Dios. El libro de los Proverbios en su capítulo 9, versículos del 1 hasta el 6, que es la propuesta de este día, presenta una escena simbólica de un banquete preparado por la sabiduría personificada, una figura femenina que invita a los simples y a los que carecen de entendimiento a participar de su festín. Este pasaje es clave dentro del contexto del domingo 20º del tiempo ordinario, ya que resalta la importancia de la sabiduría divina como el alimento que nutre el alma y guía al creyente hacia una vida de rectitud. El texto del libro de los Proverbios en su capítulo 9, versículos del 1 al 6, está cargado de simbolismo y numerología que merecen ser explorados para comprender su profundidad espiritual. Para esto encontramos dos temas importantes. Uno, el simbolismo del banquete de la sabiduría, y en segundo lugar, la invitación a los inexpertos y sin entendimiento.
Hablemos de la primera propuesta, símbolo del banquete de la sabiduría. La sabiduría personificada como una mujer edifica su casa. Lo vemos en el versículo 1, que puede interpretarse como la construcción de un espacio espiritual de enseñanza y crecimiento. Esta casa se asienta sobre 7 columnas, un número que en la Biblia simboliza perfección y plenitud, sugiriendo que esta morada es sólida y perfecta, un lugar ideal para la adquisición de la verdadera sabiduría. El banquete preparado incluye vino mezclado y un festín, lo que indica no solo abundancia, sino una invitación a participar de los dones espirituales que ofrece la sabiduría. En el contexto de la Biblia, el vino suele simbolizar la alegría y la plenitud de la vida, y en este caso la vida en comunión con Dios. La segunda propuesta es la invitación a los inexpertos y sin entendimiento. La sabiduría dirige su llamado a los inexpertos, esto lo vemos en el versículo 4, y a los que carecen de juicio. La palabra hebrea utilizada para inexpertos es pellaín, que se refiere a aquellos que son ingenuos o inexpertos en la vida. Este llamado es incluso y muestra que la sabiduría divina está disponible para todos, especialmente para aquellos que reconocen su necesidad de guía y enseñanza. La invitación que hace el autor sagrado, dejad la inexperiencia y viviréis, andad por el camino de la prudencia, que encontramos en el versículo 6, refleja un cambio de vida y abandono de la ignorancia y un giro hacia la prudencia y la rectitud. La palabra hebrea para prudencia es binaj, que también puede traducirse como discernimiento o entendimiento, y es clave para vivir en armonía con la voluntad de Dios. 3 propuestas más encontramos al hacer lectura del texto que acabamos de proclamar. Vamos a encontrar en profundidad 3 temas. 1. La sabiduría como don de Dios. En segundo lugar, la inclusividad de la invitación divina. Y por último, el banquete como anticipación de la Eucaristía. Reflexionemos estos 3 punticos. Primer propuesta, la sabiduría como don de Dios. La sabiduría en el libro de Proverbios no es solo conocimiento humano, sino un don divino que guía la vida del creyente. Este pasaje nos invita a buscar y aceptar esta sabiduría que se nos ofrece generosamente. La casa con 7 columnas nos recuerda la estabilidad y plenitud que proviene de una vida fundamentada en la enseñanza divina. La segunda propuesta es la inclusividad de la invitación divina. La invitación abierta a los simples y a los que carecen de juicio nos desafía a no sentirnos autosuficientes en nuestra fe, sino a estar siempre abiertos al aprendizaje y a la corrección. En la comunidad cristiana, todos somos llamados a crecer en sabiduría y a ayudar a otros en su camino espiritual. Lo que se ha dicho hasta ahora no es todo lo que Dios nos quiere decir. Dios evoluciona como el mundo evoluciona, luego su mensaje diariamente va evolucionando. Por eso debemos estar siempre abiertos a escuchar el mensaje de los que nos hablan la palabra de Dios, por supuesto de los que saben, para que nosotros podamos comprender mejor qué nos quiere enseñar el Señor diariamente en su palabra. Y la tercera propuesta, el banquete como anticipación de la Eucaristía. Este banquete que nos propone a nosotros el libro de los Proverbios es simbólico y puede ser visto como una prefiguración
de lo que hoy celebramos los cristianos católicos, la Eucaristía, donde Cristo nos invita a su mesa ofreciéndonos su cuerpo y su sangre como alimento espiritual. Así como la sabiduría ofrece su banquete, Jesús se ofrece a sí mismo como el pan de vida, nutriente para nuestras almas. San Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, reflexiona sobre la sabiduría como el camino hacia Dios, señalando que el verdadero conocimiento es el que lleva al amor de Dios y al rechazo de la vanidad del mundo. Para Agustín, la sabiduría personificada en Proverbios es una prefiguración de Cristo, la sabiduría encarnada que nos invita a una vida plena en comunión con Él. ¿Qué podemos concluir de esta lectura propuesta para este día del libro de los Proverbios? Este pasaje del capítulo 9 y los primeros 6 versículos nos ofrece una rica reflexión sobre la importancia de la sabiduría en nuestra vida espiritual. La sabiduría como don de Dios nos invita a dejar atrás la inexperiencia y a seguir el camino de la prudencia, una invitación que suena en el llamado de Cristo a ser sus discípulos. En este domingo 20 del tiempo ordinario, recordemos que somos llamados a participar del banquete de la sabiduría divina que nos fortalece y guía hacia la vida eterna. Que así sea. Ante esta propuesta que nos hace Dios, que es sabiduría, por medio del libro de los Proverbios, vamos a responderle con el Salmo 33 y vamos a unir nuestro corazón al sentimiento del autor sagrado con esta frase antífona: gusten y vean qué bueno es el Señor. El Salmo 33, propuesto para la liturgia de este día, es un himno que destaca la sabiduría del comportamiento de Dios y nos enseña a aumentar nuestra fe en Él. Desde los versículos 2-3 se nos invita a alabar al Señor con instrumentos musicales y cánticos nuevos, manifestando nuestra gratitud por su constante bondad y su intervención en nuestras vidas. La música, la alabanza, son expresiones de un corazón lleno de alegría y reconocimiento hacia Dios. Oído, cánticos nuevos. Por eso hemos dicho anteriormente que estamos en un proceso de renovación, que nuestra iglesia todos los días se está actualizando. De la misma manera, la palabra de Dios debe ser actualizada. Igual dice aquí cánticos nuevos. Qué bueno es que esta sabiduría que nosotros suplicamos todos los días, las personas que integran el coro, los distintos ministros que hacen parte de los diversos servicios en la parroquia, deben orar constantemente para que el Espíritu Santo les vaya actualizando, para que cuando, como en el Salmo de hoy, se habla de cánticos nuevos, no estemos nosotros refregando siempre cánticos de antaño. Este salmo, el 33, nos transmite la certeza de que Dios es bueno y atiende las oraciones de quienes se acercan a Él con un corazón humilde y necesitado. El autor del salmo se muestra satisfecho y agradecido, pues sus súplicas han sido respondidas por Yahvé. Este sentimiento de gratitud es un reflejo de la profunda confianza que el salmista tiene en la fidelidad y la misericordia de Dios. En los versículos 10 y 11, el salmista nos recuerda que los planes del Señor permanecen firmes para siempre y que ninguna estrategia humana puede prevalecer sobre la voluntad divina. Dios es quien dirige la historia y los destinos de las naciones, y en su sabiduría y justicia Él tiene la última palabra.
Esto nos anima a confiar plenamente en su providencia, sabiendo que sus designios son perfectos y eternos. El Salmo 33 también es una alabanza y acción de gracias a la justicia de Dios. Nos llama a centrar nuestra vida en Él para poder servir al prójimo de manera desinteresada, tal como Dios lo desea. Al igual que Marta, la patrona de los servidores, quien servía con devoción, debemos recordar que nuestro servicio a Dios debe tenerlo a Él como centro de nuestro existir. Si no es así, nuestro servicio a los hermanos va a ser una carga y no vamos a entregar lo mejor de nosotros a ellos, a nuestros hermanos, a los que necesitan de Dios, sino vamos a entregarles sobrados, nuestros sobrados, a quienes merecen el mejor banquete de la palabra y el mejor banquete para sus vidas. Los versículos 12 y 13 nos hablan de la bienaventuranza de la nación que tiene a Dios como su Señor y de la bendición que se derrama sobre aquellos que Él ha escogido como su herencia. Este entonces es un llamado a reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades, y a vivir de manera que nuestra existencia refleje su señorío. En los versículos 14 y 15, el salmista describe cómo Dios observa desde el cielo a toda la humanidad, viendo y entendiendo cada uno de nuestros corazones. Este conocimiento profundo que Dios tiene de nosotros es tanto un consuelo como una advertencia. Él conoce nuestras intenciones, nuestros miedos y nuestras alegrías, y es capaz de guiarnos con su sabiduría infinita. Pero por eso el salmo, que es oración, es para que nosotros le hablemos de eso a nuestro Dios en oración. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Hagámoselas saber a Él. Él las conoce. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero si nosotros no le hablamos a Él, no le contamos de lo que necesitamos, pues difícilmente vamos a recibir lo que necesitamos. Debemos contarle de nuestros miedos, de nuestros temores, también en acción de gracias de todo lo que hemos recibido de parte de Él, las alegrías que a nosotros nos alimenta Dios todos los días con todo lo que recibimos. ¿Para qué? Para que Él se dé cuenta que nosotros lo tenemos a Él como centro de nuestra vida y que nuestra vida se soporta toda en Él. Este salmo nos invita a hacer resonar la palabra de Dios, sus acciones, milagros y grandeza, siendo testimonio para aquellos que aún no conocen las maravillas que Él realiza para quienes le son fieles. Dios es nuestra fuerza contra las tentaciones y la respuesta a nuestras súplicas sinceras y humildes. El objetivo final es dar a conocer la protección que nos brinda el Señor. El Salmo 33 es la oración de quien conoce a Dios como protector de los que hacen justicia. Esta es una forma de dar gracias a Dios por intervenir en medio del peligro y salvarnos. Quienes obedecen la ley y son dóciles a ella, reconocen lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Dios, fuente de luz y vida, causa felicidad al hombre que camina en tinieblas y le da sentido a su existencia. En medio de la angustia, el Señor respondió, y ahora el salmista se encuentra a salvo. De la misma manera, Marta, la patrona de los servidores, fue atendida por el Señor. Este salmo nos recuerda que debemos ejercitarnos en la virtud, obrar bien continuamente y confiar en que Dios nos defenderá, porque seguimos haciendo su voluntad. Este salmo, el 33, está mostrando cómo cada versículo nos invita a una reflexión
más profunda sobre la bondad, justicia y providencia de Dios. Nuestra segunda lectura. La propuesta que nos hace el Espíritu de Dios en esta segunda lectura es una carta que redacta el apóstol San Pablo a la comunidad de Éfeso, esta vez en su capítulo 5. La carta atribuida al apóstol Pablo es una epístola que se dirige a la comunidad cristiana de Éfeso, una comunidad importante en Asia Menor, lo que hoy nosotros consideramos Turquía, escrita durante el primer siglo, probablemente entre los años 60 y 62 después de Cristo. Esta carta se envía mientras Pablo estaba prisionero en Roma, según la tradición. Éfeso era un centro de comercio y religión, con un famoso templo dedicado a Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En este entorno pagano, los cristianos de Éfeso enfrentaban desafíos para vivir de acuerdo con la fe que Pablo les había predicado. El pasaje que nos propone hoy la liturgia en el capítulo 5 de la carta y los versículos del 15 hasta el 20, que leemos en el contexto de este domingo 20 del tiempo ordinario, se ubica en una sección de la carta donde Pablo exhorta a los cristianos a vivir en la luz, alejándose de las obras de las tinieblas y adoptando un estilo de vida que refleje su fe en Cristo. Este llamado a la santidad y la sabiduría es fundamental en la enseñanza de Pablo. El versículo 15, propuesto para este día, comienza con una advertencia. Dice el autor sagrado: mirad pues con cuidado cómo vivís, no como insensatos, sino como sabios. Pablo utiliza la palabra griega sofía, que significa sabiduría. Un concepto profundamente enraizado en la tradición bíblica, especialmente en los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Aquí la sabiduría no es simplemente conocimiento intelectual, sino una forma de vida que refleja el temor del Señor y el deseo de vivir según su voluntad. En el versículo 16, Pablo exhorta a los efesios dice el texto, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Esta frase subraya la urgencia de vivir de manera consciente y deliberada en un mundo lleno de peligros espirituales y morales. El verbo griego que utiliza el autor sagrado es exagorazo, usado aquí, que se traduce como aprovechar bien y tiene connotaciones de redención y rescate, sugiriendo que el tiempo debe ser utilizado para propósitos redentores para la gloria de Dios. Mientras tanto, el versículo 17 prosigue: no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. La palabra clave aquí es afrosiné, que significa insensatez o necesidad. Pablo contrasta esta insensatez con la sabiduría que proviene del discernimiento de la voluntad de Dios, un tema recurrente en sus escritos. Conocer la voluntad del Señor implica una vida de oración, estudio de las Escrituras y una comunión constante con el Espíritu Santo. Vale la pena repetirlo. Oído, conocer la voluntad del Señor implica una vida de oración, estudio de las Escrituras y una comunión constante con el Espíritu Santo. ¿Para qué?
para no ser borregos y hacer lo que nos dicen, sino con sabiduría y con la esencia del Espíritu Santo, nosotros podamos cumplir la verdadera voluntad del Señor, que ella solamente es inspirada por el Espíritu de Dios. Ciertas comunidades, ciertas iglesias ponen sobre las personas, sobre sus hombros, sobre sus cabezas, cargas que se inventan porque ellos creen que eso es lo que nos quiere decir Dios para cumplir su voluntad, pero no es así. Una clavecita: ¿cuál será la voluntad del Señor? Lo decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No está diciendo el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. O sea, el que ora al Padre Dios no está diciéndole hágase simplemente tu voluntad. No, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como es en el cielo. Que es más profundo todavía. ¿Qué hay en el cielo? En el cielo está la presencia de Dios. En el cielo está la presencia de los ángeles, de los santos. Allí hay armonía, allí hay paz. Y eso es lo que estamos pidiendo. Que lo que hay allá en el cielo se haga aquí en la tierra. No estamos diciéndole a Dios: me abandono y que me ocurra a mí lo que tú quieras que me ocurra. No es eso lo que estamos diciendo, sino que nosotros debemos implantar paz alrededor del lugar de donde nosotros nos encontramos. Versículo 18. Pablo advierte contra la embriaguez con vino, en la cual hay disolución, y en su lugar exhorta a ser llenos del Espíritu, porque es que el Espíritu es el que nos embriaga. El Espíritu es el que nos llena a nosotros de alegría, ese gozo del que nos habla a nosotros el apóstol Santiago en su carta, ese gozo del que saltó Juan el Bautista en el vientre de su mamá. Ese es el gozo que produce el Espíritu Santo. Es un gozo de embriaguez, y esa embriaguez la causa el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y si hacemos memoria, cuando leemos el libro de los Hechos Apostólicos en el capítulo 2, cuando ocurre Pentecostés, afuera, alrededor del lugar donde están reunidos en el cenáculo los apóstoles y la Virgen, la gente está diciendo: estos están embriagados, están borrachos. Y Pedro dice: un momento, nadie está borracho aquí, son hasta ahora las 9 de la mañana. ¿Qué estaba pasando? Estaban llenos del Espíritu Santo, que es el que embriaga. La verdadera embriaguez que produce el verdadero gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas. El contraste entre la embriaguez y la plenitud del Espíritu Santo es claro. La embriaguez lleva a la disolución, y el autor sagrado utiliza la palabra azotia, que se refiere a una vida desordenada y sin control. Ese es el contraste. Mientras que estar lleno del Espíritu conduce a una vida de autocontrol, alegría y servicio a Dios. Y por último, los versículos 19 y 20. Estos nos invitan a hablar entre vosotros con salmos, dice así el autor sagrado: hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y por supuesto, invita a dar siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la propuesta de la carta en el día de hoy. Aquí Pablo, en los versículos 19 y 20, aquí Pablo subraya la importancia de la comunidad y la adoración. La vida cristiana no se vive en aislamiento, sino en comunión. Por eso no está bien algunos que dicen:
yo no voy a misa o yo no voy a la iglesia porque allá la gente va a chismosear. Yo le hablo aquí a Dios, aquí en mi casa, aquí tengo mi comunidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo. Eso es una persona egoísta, envidiosa. La salvación no se da así. La salvación se da en racimo, en comunidad, como un racimo de uvas. Nadie se puede sanar solo, porque yo tengo que convivir con mi hermano, el hombre, para saber hasta dónde puedo llegar, porque al cielo se llega con perfección y en una relación entre mis hermanos. Que cuando usted llegue a la presencia de Dios, muchas personas estén hablándole a Dios de quién es el que está entrando allá, quién es el que está golpeando para entrar al reino de Dios. Porque una persona que tiene su relación íntima con Dios allá solito en su casa, pues en la comunidad nadie lo conoce, y el día de su muerte nadie elevará oraciones por ese individuo porque nadie lo conoció. Entonces, la vida cristiana no se vive en aislamiento, sino en comunión, y se expresa a través de la alabanza y la gratitud, es decir, por el medio del culto de la Eucaristía. Este acto de alabar y dar gracias a Dios constantemente es una forma de vivir en el Espíritu Santo. Encontramos en esta segunda lectura el número 5 que aparece en el capítulo 5. A menudo se asocia con la gracia divina en la Biblia. Este capítulo nos habla de cómo esa gracia debe manifestarse en la vida todos los días, en la vida del creyente. También encontramos el número 20 relacionado con el contexto litúrgico del domingo 20 del tiempo ordinario. A veces se asocia con la espera y el cumplimiento de las promesas divinas, lo que puede interpretarse aquí como un llamado a la vida en sabiduría y gratitud en espera del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. En la segunda carta que hemos leído, aunque este pasaje está escrito en griego, podríamos nosotros reflexionar sobre el término hebreo Jokmah, que también significa sabiduría. Jokmah. En la tradición judía, la Jokmah es la habilidad de vivir de acuerdo con la ley de Dios. Y esta sabiduría se manifiesta en la vida diaria, en las decisiones que tomamos y en la forma en que interactuamos con los demás. San Juan Crisóstomo, en su comentario sobre este pasaje, resalta la importancia de la comunidad y la adoración. Para él, la exhortación de Pablo a cantar salmos e himnos refleja la necesidad de mantener una vida espiritual vibrante y comunitaria, donde la alabanza y la acción de gracias son el centro de la vida cristiana. Hoy, en este domingo 20 del tiempo ordinario, somos llamados, tú, yo, a examinar tu vida, mi vida. Cada uno examínese y preguntémonos si estamos viviendo como sabios o como insensatos. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo, buscando discernir la voluntad de Dios en cada decisión que tomamos? ¿Nos llenamos del Espíritu Santo a través de la oración, la adoración y la lectura de las Escrituras? ¿O buscamos consuelo en cosas mundanas que llevan a la disolución? Este pasaje nos desafía a vivir una vida de gratitud. Todos los días nos levantamos y solamente nos debe quedar a nosotros el sabor de decirle a Dios gracias. Gracias por este día, y aprovechar cada instante. Aprovechar cada respiración, aprovechar cada minuto. No es levantarnos y decir, otra vez sigo vivo, qué pereza, otro día más, qué jartera. No. ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos anhelarían
¿Cuántos se encuentran hoy en el purgatorio deseando estar vivos para poderle decir a Dios gracias por lo que me diste? Y para tener la oportunidad de decirle a Dios, perdón Señor, he pecado contra ti, cosa que ya no pueden hacer los difuntos. Por eso, cada vez que abramos los ojos, levantémonos en acción de gratitud y alegrémonos por ese nuevo día que Dios nos da. Debemos estar nosotros constantemente alabando a Dios en nuestros corazones y en nuestras comunidades. Al hacerlo, nos alimentamos con la sabiduría divina, porque yo cierro mis ojos alegrándome de lo que Dios hace en mí. Y ese deseo del alma, y ese deseo de la mente, y ese deseo del corazón de decirle a Dios tantas cosas que no alcanzamos y no tenemos las palabras suficientes para decirle a Él lo que sentimos dentro de nosotros, así estamos alabando a Dios en nuestros corazones, en nuestras comunidades, porque es allá la esencia de nuestro ser que le quiere decir a Dios gracias y te alabamos y te bendecimos, pero no se nos agotan las palabras para decirlo, pero ese sentimiento Dios lo recibe, Dios lo acepta. Al hacerlo, nos alienamos con la sabiduría divina, viviendo no según los patrones de este mundo, sino según la voluntad perfecta y agradable del Señor. Que esta semana que hoy empezamos podamos vivir con sabiduría, llenos del Espíritu, dando gracias siempre y en todo momento, con una expresión de nuestra fe viva y activa en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Qué debemos hacer entonces para ser llenos del Espíritu Santo? Pedir todos los días, ven Espíritu Santo, lléname de tu presencia, lléname de tu esencia, lléname de tus gracias, lléname de ti, haz de mí lo que tú quieras. Lléname de ti, Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es de San Juan en su capítulo 6, versículos del 51 al 58. Y hemos llegado al final de nuestro encuentro. Finalmente, en el Evangelio de San Juan, Jesús se presenta con las palabras yo soy, identificándose como el pan de vida. Este pan es el alimento espiritual que todo cristiano debe desear, pues es la fuente de la vida eterna, la vida que se perdió en el jardín del Edén, pero que Dios ha preparado nuevamente para quienes aún están en el mundo. El pan de la Eucaristía es el pasaporte y la llave para disfrutar del banquete celestial y definitivo en el día de las bodas del Cordero. Este banquete, sin embargo, solo puede ser disfrutado por aquellos que mientras aún viven en este mundo, trabajan por su salvación. Para ilustrar este tema central, pensemos en una familia de hormigas. Las hormigas, aunque pequeñas, trabajan incansablemente para recolectar alimento para toda la colonia. Cada miembro, sin excepción, tiene un papel en la comunidad y su esfuerzo conjunto asegura la supervivencia de todos. No se cansan ni se desvían de su propósito porque saben que su trabajo es vital para el bienestar de la colonia. De la misma manera, la sabiduría divina nos invita a trabajar en comunidad, a esforzarnos por alcanzar el alimento espiritual que nos sostiene en la fe. Este alimento, la Eucaristía, es nuestra fuente de vida, nuestra conexión directa con Cristo, que nos nutre y fortalece para seguir adelante en nuestra jornada de fe. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio de San Juan fue escrito probablemente entre los años
90 y 100 después de Cristo, en un contexto en el que la comunidad cristiana comenzaba a definirse teológicamente en contraste con el judaísmo tradicional. Este evangelio es único en su estilo y contenido, destacándose por su enfoque en la identidad divina de Jesús y su misión como el Hijo de Dios. El capítulo 6 de San Juan, que hemos venido leyendo desde hace ya 3 domingos más, desde el 17º domingo. Primero estábamos leyendo el Evangelio de San Marcos, después de que reanudamos nuestro tiempo litúrgico, y como Jesús está con la comunidad, con los que llamó, con los que convocó, los está formando. Y este discurso que empezamos en el 17º domingo es porque Jesús está hablando de sí mismo a esa pequeña comunidad que está formando de líderes. Realiza en el domingo 17º, realiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y comienza su discurso de pan de vida para hablar de sí mismo. Y así pasamos nosotros la semana 18ª, la semana 19ª, y hoy estamos en un discurso más, en el 4º domingo, hablando de Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Nos queda un domingo más donde Él nos va a hablar de sí mismo. Y en este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde se encuentra nuestro pasaje, es particularmente significativo porque aborda el tema de Jesús como el pan de vida, un discurso que sigue al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Imaginemos a una familia de lobos en las montañas, donde la supervivencia depende de la cooperación y la protección mutua, muy parecido al ejemplo que pusimos nosotros de las hormigas. Aquí el líder del grupo, un lobo viejo y sabio, guía a los más jóvenes hacia un valle donde abunda el alimento. Antes de que puedan alimentarse, el lobo líder se coloca al frente, no solo para garantizar su seguridad, sino también para enseñarles cómo cazar y compartir entre ellos. Él mismo se sacrifica en ocasiones, dejando la mejor parte para los más jóvenes y débiles, asegurándose de que toda la manada se mantenga fuerte y unida. Este lobo actúa como un pastor, no solo proporcionando alimento físico, sino también enseñando a su familia la importancia de la unidad y el sacrificio por el bien común. En nuestra vida cristiana, Jesús es como este lobo líder. Se coloca al frente no solo como nuestro guía, sino como aquel que se entrega completamente por nosotros, dándonos su propia carne y sangre como alimento espiritual. Él no solo nos ofrece sustento, lo que nos enseña a vivir en comunión con Él y con los demás, compartiendo generosamente lo que hemos recibido. En el Evangelio que hoy hemos proclamado de San Juan, en su capítulo 6, versículo del 51 hasta el 58, Jesús nos dice: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Una extracción del versículo 51. Este versículo es central en la teología eucarística cristiana y está cargado de simbolismo y significado teológico. Jesús se identifica a sí mismo como el pan vivo. En griego, artos son, utilizando una metáfora que conecta con la provisión divina de maná en el desierto, pero que ahora se ve cumplida y superada en su propia persona. La referencia al pan como carne, sarx, de Jesús es un término fuerte que señala la realidad concreta de su sacrificio en la cruz. Aquí Jesús no habla solo de un símbolo o un gesto, sino de una entrega real y total de sí mismo. La expresión vida del mundo
resalta la misión universal de Cristo. Su sacrificio no es solo para unos, sino para la redención de toda la humanidad. En los versículos del 52 al 58, el diálogo se intensifica cuando los judíos discuten entre ellos sobre cómo puede Jesús darles su carne para comer. Jesús responde con un lenguaje aún más directo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Este es el versículo 53. Aquí la carne y la sangre de Jesús se convierten en la fuente de vida eterna, lo que señala a la institución de la Eucaristía en la última cena y a su cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo. El número 6 que aparece en el capítulo 6 en la Biblia a menudo representa la imperfección y la incompletud en comparación con el 7, que simboliza la perfección divina. El discurso de Jesús sobre el pan de vida en el capítulo 6 de Juan es una llamada a ir más allá de la imperfección de la humanidad hacia la plenitud de vida en Cristo. El término pan que utiliza el autor sagrado Artos tiene connotaciones de provisión y sustento en la Escritura, simbolizando el alimento esencial para la vida física y espiritual. Además, la insistencia en la carne y sangre refuerza la encarnación de Jesús, una realidad palpable que contrasta con el maná del Antiguo Testamento. El término griego para vida utilizado en este pasaje es zoe, que no se refiere simplemente a la vida biológica, sino a una vida plena, eterna, que solo puede provenir de Dios. Es una vida en comunión con el Padre a través de Jesús y que trasciende la existencial terrenal. San Jerónimo, en su comentario sobre el Evangelio de Juan, destaca la profundidad del misterio eucarístico en este pasaje. Según Jerónimo, el mandato de Jesús de comer su carne y beber su sangre es una invitación a una unión íntima y transformadora con Él, que no puede entenderse plenamente sin la fe. Jerónimo resalta que esta unión es una participación real en la vida divina que transforma al creyente y le otorga la vida eterna. En nuestro mundo actual, donde la autosuficiencia y el individualismo a menudo se celebran, el mensaje del evangelista Juan en este día nos desafía a reconocer nuestra dependencia de Cristo y de los demás. Así como la manada de lobos sobrevive y prospera mediante la cooperación y el sacrificio mutuo, nosotros como comunidad cristiana estamos llamados a vivir en comunión, nutriéndonos del pan de vida que es Cristo. El acto de participar en la Eucaristía no es solo un rito, sino una declaración de nuestra fe en la presencia real de Jesús en medio de nosotros y un compromiso de vivir según su ejemplo de amor y sacrificio. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, proclamamos nuestra esperanza en la vida eterna y nuestra disposición a seguir el camino de Cristo, un camino de servicio, entrega y comunión. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto para este día? En este domingo 20 del tiempo ordinario, somos invitados a reflexionar sobre el profundo misterio de la Eucaristía y a renovar nuestro compromiso de vivir en unidad con Cristo y con nuestra comunidad. A buscar el alimento espiritual que nos conduce a la vida eterna y a confiar en la bondad y la sabiduría de Dios. Siguiendo el ejemplo de las hormigas, trabajemos juntos en comunidad para alcanzar este alimento que nos nutre y nos prepara para el banquete celestial que nos prepara. Que podamos ser
como nos enseña San Jerónimo, transformados en la unión íntima con el Señor, y que nuestras vidas reflejen esa transformación en amor y servicio a los demás. Amén. Para todos un feliz domingo, feliz comienzo de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría, la del Espíritu Santo, como también de su bendición. Felicidades. Y no se les olvide, si hay una persona que pueda necesitar esta palabra de Dios, comparta este video, comparta este podcast, reflexionen las lecturas. Nexo a este texto, nexo a este podcast y a este video, está la dirección del blog de Yesid Peñuela. Ahí están las letras, los textos bíblicos para que las leamos antes de escuchar la reflexión y compartamos con los demás. Ahí al final de esa página del blog de Yesid Peñuela, hay varios enlaces donde podemos encontrar noticias de la Iglesia Católica, otros 2 enlaces donde están nuestras lecturas que hemos hecho. Encontramos otros 2 blogs más, uno que es el contenido del manual de indulgencias para que aprendamos, para que conozcamos más sobre las indulgencias que nos propone la Iglesia, y otro blog también sobre información de VIH, SIDA como prevención para todos nosotros. Y por supuesto que si estamos aquí en el canal de YouTube vamos a encontrar varias secciones importantes que yo les invito a que vivamos, a que nos acerquemos a ellos para que nos convirtamos nosotros en discípulos del Maestro con sinceridad y con humildad, que es lo que nos está proponiendo el Señor en el día de hoy. En este canal de YouTube no solamente tenemos la reflexión diaria de la liturgia de la palabra, sino en la parte baja del canal vamos a encontrar la lectura del manual de indulgencias que hemos estado subiendo nosotros desde semanas anteriores, los videos más populares y una escuela de teología pastoral para que vayamos nosotros profundizando en las Sagradas Escrituras y en temas importantes como los sacramentos y otros que hacen parte para el crecimiento de nosotros como seguidores de Jesucristo. Si yo me estoy dando cuenta que ustedes se están acercando a esas secciones del canal de YouTube, pues seguiremos subiendo más videos para que nos vayamos formando cada vez mejor, con sabiduría, con entendimiento, para quitarnos todas esas cargas que nos han montado a nosotros nuestros padres que creen ser teólogos y muchos teólogos que, reprimidos de sus situaciones vividas en su familia, les cargan a cada uno de sus fieles cargas que no son necesarias de llevar. Invitados entonces a participar, a inscribirse y por qué no ir pensando en que vamos nosotros a proponer un día en que nos reunamos para orar. Estamos necesitados de oración, necesitamos orar. Venezuela necesita oración. Esa situación que está viviendo ahorita Venezuela necesita de mucha más oración. Yo ya levé mis súplicas el día de las elecciones de Venezuela, pero el mal está enraizado en los dirigentes de esa nación. Por eso, qué bueno invitarlos a que me acompañen en la oración, a que nos podamos reunir algún día, porque si yo creo en mi oración pero no ha surtido efecto, yo creo que hace falta lo que hemos dicho en la reflexión del día de hoy. Es necesario orar en comunidad. Qué bueno que apartáramos un día, una hora específica para que hagamos oración. Ustedes traen sus necesidades, sus propuestas de oración, las que le dicen sus vecinos, sus amigos, oren por mí por favor. Traen usted la lista de oraciones y nos reunimos nosotros para unir nuestras fuerzas, el sentimiento y el corazón para decirle a Dios: escúchanos, como le suplicamos que escuche en este momento
la sangre de los que han muerto en Venezuela y los gritos de ellos todos los días reclamando libertad. Que caiga el que ha querido ser Dios en medio de un pueblo cuando Él no lo ha elegido sino se ha querido imponer. Felicidades entonces y Dios nos siga colmando de su alegría como también de su bendición.